Hola a todos y todas, este video corresponde al tema de fotorrecepción. Los objetivos de este video es poder conocer la estructura funcional del ojo de los vertebrados, caracterizar las capas de la retina, conocer los mecanismos regulatorios del proceso de acomodación y variación del diámetro pupilar, y finalmente comprender cómo se produce la fototransducción y el procesamiento visual. Vamos a abordar en relación a la transducción de la energía luminosa. El estímulo sería la luz y el tipo de receptor, un fotorreceptor. Pero antes, tomemos la hoja de ruta de la materia. ¿Por dónde vamos? Estamos viendo los sistemas sensoriales. Recordemos que estos sistemas sensoriales son los que captan la energía de los diferentes estímulos del ambiente y transforman esa energía ambiental en una energía eléctrica, en una señal eléctrica, capacidad que tienen las neuronas. A nosotros nos interesa revisar qué es lo que ocurre con el estímulo luminoso. Para ello, debemos recuperar cómo se produce el procesamiento de la información y la transmisión de la información, es decir, los conceptos vinculados a sinapsis. Dentro de la recepción de la luz en los animales, vamos a revisar el espectro electromagnético visible. El estímulo visual, por ejemplo en la especie humana, es la radiación de la zona del espectro que abarca una longitud de onda desde 380 o 400 nanómetros y 780 nanómetros aproximadamente. Por otro lado, es importante recordar que la luz puede tener dos comportamientos, o cuando la analizamos, lo hacemos desde su comportamiento como partícula, cuya partícula elemental es el fotón, o como onda, y en ese caso la voy a describir a partir de su longitud, su amplitud y su frecuencia. En general, nosotros podemos pensar que la forma más simple de sensibilidad a la luz, es decir, la fotosensibilidad, consiste en la detección de diferentes intensidades o distintas intensidades de luz difusa. Esto lo podemos encontrar asociado o ligado al tegumento de algunos animales acuáticos, pero encontramos con mayor frecuencia en los animales fotorreceptores específicos, es decir, células responsables de captar la energía luminosa. Y en muchos de los casos, estos fotorreceptores tienden a agruparse en asociación con otro grupo de células, formando órganos discretos u ojos. Nosotros vamos a ver el caso del ejemplo del ojo de los vertebrados, tomando el modelo de mamíferos. La parte anatómica o estructural ustedes la tienen que revisar en la bibliografía propuesta por la cátedra, o mirar un video que está disponible en la plataforma para este tema. Nosotros podemos distinguir tres capas principales en el ojo de mamíferos. Una cubierta externa, que es opaca, de color blanca, es la parte blanca del ojo, que hacia la parte anterior es reemplazada por una cubierta transparente que se denomina córnea. Después vamos a tener una cubierta media o túnica media, que en la parte interna del ojo, representada acá en un color rosa más fuerte, constituye la coroides. Y hacia la parte anterior va a constituir el iris. El iris tiene una abertura de diámetro variable o regulable que se conoce como pupila. Entre la coroides y el iris vamos a tener los cuerpos ciliares. La coroides es una capa muy pigmentada y vascularizada. Y hacia la parte interna vamos a tener la capa fotosensible, que es la retina, que está representada en este rosa. Esa retina está sobre la coroides y cubre casi toda la parte del ojo hasta antes de los cuerpos ciliares.
es la capa fotosensible y está asociada al encéfalo por el nervio óptico. De todas maneras, desde el punto de vista embriológico, la retina formaría parte del encéfalo y el nervio óptico sería un haz cerebral. Eso ya lo vamos a revisar. Además, vamos a tener una masa transparente de forma biconvexa que se denomina cristalino, que está suspendido de los cuerpos ciliares a través de estos ligamentos que reciben el nombre de fibras zonulares. Esto es importante tener en cuenta. El cristalino también nos va a permitir diferenciar dos tipos de cámara, la cámara anterior y la cámara posterior. Y tenemos también dos tipos de líquido que se conocen como humor acuoso en la cámara anterior, y después tenemos en esta región el humor vítreo. Es importante que ustedes revisen esto antes de continuar con el video en referencia a la parte anatómica o estructural del ojo. Nosotros podemos comparar al ojo con una cámara fotográfica porque tiene una parte óptica. Recordemos que la cámara fotográfica se caracteriza por estar formada por un conjunto de lentes compuestas que proyecta en una película fotosensible una imagen opuesta, invertida en esta película fotosensible. El ojo también tiene un conjunto de lentes compuestas. Y vamos a ver que esas lentes compuestas están formadas por la interfaz entre el aire y la superficie anterior de la córnea. ¿Lo ven acá? La superficie posterior de la córnea y el humor acuoso, recuerdan que estaba en la cámara anterior. La interfase entre el humor acuoso y la superficie anterior del cristalino, y la interfase entre la superficie posterior del cristalino y el humor vítreo. Acá lo podemos ver un poquito mejor. Estas lentes tienen diferentes índices de refracción. Recordemos que la refracción en óptica es un concepto sumamente importante. De estas dos lentes que nosotros consideramos, la córnea y el cristalino, les anticipo que el que puede cambiar su índice de refracción es el cristalino. Vamos a ver que la cámara también presenta un tipo de diafragma que regula la intensidad de la luz que ingresa. En el caso del ojo, quien hace de diafragma en algún punto es la pupila. Por acción del iris se puede aumentar o disminuir el diámetro pupilar. A diferencia de la cámara, por supuesto, el ojo puede seguir ciertos objetos y tiene un sistema de desinfección, de nutrición particular que no vamos a encontrar en las cámaras. Algo muy importante a tener en cuenta cuando nosotros hablamos de la formación de imágenes ópticas. Nosotros esperaríamos que la imagen óptica se forme en la capa fotosensible, es decir, en la capa que es sensible a la luz, la retina, la capa más interna. En una situación normal, yo esperaría que los rayos proyectados formen una imagen en la retina o en el campo retiniano. En esa condición normal yo estaría en hemetropía. En algunos casos, cuando el objeto está muy lejos o muy cerca, se produce variaciones en el foco. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tener la imagen formada por delante del campo retiniano, y en ese caso estaría en un caso de miopía. Cuando está por detrás, estoy en un caso de hipermetropía.
¿Cómo se soluciona este problema? Hay un mecanismo reflejo que consiste en la acomodación del cristalino. La acomodación del cristalino, este mecanismo reflejo, asegura que la imagen se forme en el campo retiniano. Como podemos observar acá, tenemos dos situaciones. Un objeto próximo sin acomodación y un objeto próximo con acomodación. Es decir, que en condiciones normales, el cristalino, esta lente biconvexa que está rodeado por una cámara transparente y que está suspendido de los cuerpos ciliares por estos ligamentos zonulares, lo que hacen es tensionar el ojo. Para la visión lejana, esa tensión del ojo es suficiente para enfocar la imagen dentro del campo retiniano. Cuando yo tengo un objeto muy próximo, es decir, menor a 6 metros, yo tengo que hacer una acomodación porque si no, la imagen se forma fuera del campo retiniano. Esa acomodación se logra variando la capacidad de refracción de la lente, en este caso del cristalino. ¿Cómo se logra eso? Variando la curvatura de la lente. Eso lo puedo hacer si yo reduzco la tensión que generan los ligamentos sobre el cristalino. ¿Cómo reduzco la tensión? A través de un reflejo, un mecanismo reflejo. Este mecanismo reflejo se dispara porque se recibe en el área de la corteza visual que se ha formado una imagen difusa de un objeto muy próximo. En respuesta, siguiendo una inervación parasimpática, se produce la contracción de los músculos ciliares y eso reduce la tensión de los ligamentos sobre el cristalino y se abomba el cristalino, aumentando su poder de refracción. Eso permite que el objeto se acomode. Ese es un mecanismo reflejo. ¿Qué pasa cuando yo tengo que variar la apertura del diámetro pupilar en función de que si estoy en una situación de oscuridad y requiero que ingrese mayor cantidad de luz? Cuando yo estoy en una situación o de luz tenue o muy próxima a oscuridad. Y en aquellos casos donde yo tengo luz intensa, y se produce como respuesta a ese estímulo una reducción del diámetro pupilar. Eso es posible debido a músculos de fibras lisas asociados al iris. Vamos a ver que se pueden describir músculos circulares que hacen las de músculos constrictores, que están representados de esta manera, que yo tengo cuando la luz es intensa, es decir, cuando tengo mucha intensidad luminosa, se va a contraer por efectos de músculos circulares. La contracción de esos músculos circulares que forman un tipo de esfínter alrededor de la pupila van a disminuir su diámetro como respuesta a luz intensa. Ese mecanismo también es un mecanismo reflejo que se hace a través de vías parasimpáticas. Ahora, cuando la luz es tenue y necesito ampliar el diámetro pupilar, la respuesta es conducida a través de una vía simpática, pero produce la contracción de estos músculos radiales que están acá identificados, y la contracción de esos músculos radiales, ¿ven las flechas que indican la contracción? A diferencia del estado normal, bueno, la contracción de esos músculos va a producir una dilatación de la pupila y es mayor el diámetro. Lo mismo está siendo representado en este caso. En resumen, existen mecanismos reflejos que regulan el proceso de acomodación y la variación del diámetro pupilar. Vamos a ver que la información proviene de la corteza visual porque llega información de una imagen difusa, borrosa, formada en la retina,
y a través de una vía, de fibras ganglionares parasimpáticas, es decir, fibras ganglionales colinérgicas, ¿se acuerdan? Va a llevar a que se produzca una modificación en la curvatura del cristalino y genere la acomodación. Eso ocurre cuando el elemento está muy próximo. En el músculo ciliar se va a efectuar la respuesta. En el caso de la pupila, cuando hay un fenómeno de disminución del diámetro pupilar, que se conoce como miosis, esa respuesta se produce por luz intensa. Cuando yo tengo luz intensa, es conducida a través de una vía parasimpática dentro del sistema autónomo. Esa vía parasimpática va a producir la contracción del músculo constrictor, que es a modo de esfínter, en la pupila, reduciendo el diámetro. Ahora, si yo estoy en un caso de luz tenue, o en situaciones próximas a oscuridad, va a ocurrir como respuesta una midriasis, un aumento del diámetro pupilar. Eso es resultado, o ese famoso dilatación de la pupila, resulta de la contracción de los músculos radiales o músculo dilatador de la pupila. Pueden recibir esos dos nombres. La inervación que reciben, en realidad, para el caso de el músculo dilatador de la pupila, es una inervación simpática, es decir, fibras ganglionares adrenérgicas. Bien, hemos revisado hasta ahora cómo se produce el ingreso de la luz hacia la capa fotosensible. Está mediado por un sistema de lentes, y hemos visto cómo se produce la acomodación en función si el objeto está muy próximo, si el objeto está lejano, no hay un fenómeno de aproximación, de acomodación, y también vimos cómo responde a las variaciones de luz intensa o de luminosidad el diámetro pupilar. Suponemos que tenemos formada la imagen, una imagen dentro del campo retiniano. Esta retina, que yo les mencioné como la capa interna y la capa fotosensible, forma parte del sistema nervioso central porque es una evaginación del cerebro. Está conformada por 5 tipos de neuronas altamente organizadas. Van a ver ustedes en la bibliografía que se describen hasta 10 capas o subcapas dentro de la retina. Lo que a nosotros nos interesa es básicamente analizar su estructura multilaminar y caracterizar estas capas, y vamos a tomar 3 grandes grupos. Como se lo mencioné al principio, es la tercera capa del ojo, es la capa fotosensible, porque es la que posee los fotorreceptores. Es decir, que va a ser la responsable del proceso de fototransducción, de transformar esa energía lumínica en señal eléctrica. Esa transformación va a resultar en un potencial de receptor, que ustedes ya lo estuvieron viendo. Algo importante es saber que en la retina existe un preprocesamiento o procesamiento de la información. ¿Cuáles son las capas de la retina? Vamos a tener hacia el fondo una capa que recibe el nombre de capa pigmentaria, o también se conoce como epitelio pigmentario retiniano. Está formado por una lámina epitelial con células epiteliales que tienen melanina. Por eso, capa pigmentaria.
Esta capa pigmentaria, por su cercanía a la coroides, imaginemos que por este extremo ingresa la luz. Acá ya analizamos todo lo que ocurre con el cristalino, vimos cómo está formada la córnea, los diferentes interfaces que podemos describir, ingresa la luz, atraviesa todo esto, todas estas capas y va hacia el fondo a la capa fotosensible. Esta capa pigmentaria, por su cercanía a la coroides, recuerden que la coroides está muy vascularizada, tiene funciones de nutrición, tiene además, almacena vitamina A que se utiliza luego para resintetizar la molécula fotosensible, tiene funciones metabólicas porque participa en la transformación del cisretinal a transretinal,